Hola, Hola, profe, ¿cómo estás? hola Gladys. ¿Cómo estás? No me diga que estás viendo fútbol. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está usted? Mire que aquí en mi casa casi lo que más se ve es fútbol. No, acá a mí no me gusta, mi marido es del fútbol. Y a mí también. Hola Luis, ¿cómo están? Hoy apareció el Richernol. No había venido. Miren, voy a compartirles la pantalla de lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a terminar la guía número 4. ¿Dónde la dejé? Ya empecé mal. Aquí. Y no voy a pasar la lista porque si no me demoro mucho, chiquillos, solamente por eso. Después la voy a pasar con una foto al final, ¿ya? Ya, profe. Pero así, sí, Paula, este viernes es la prueba. Profe, la guía la tenemos que hacer tal cual como se la está haciendo. Sí, Ya, profe. Espere. ya miren, a ver, ¿alguien me dijo algo por ahí? El viernes la voy a abrir, la prueba. Miren, quiero hacer un Profe, ejercicio de acá como para que después pasemos a la otra parte, ¿ya? A la parte a la última guía, porque necesito que ustedes la entiendan para que así puedan, la voy a preguntar en la prueba. Entonces, voy a hacer un ejercicio de aquí y luego vamos a pasar a la guía número 5, ¿ya? profe, Dígame. la prueba hay que hacerla en plataforma sí o sí. Sí, ¿por qué? Pero ¿Qué pasó? son las mismas preguntas. Parecido a lo que estamos haciendo, ¿sí? Muy Ya, parecido, muy parecido. La estuve ya. revisando delante y la verdad que no hay nada extraño, ¿sí? Así que solamente tienen que estudiar las 5 guías más el trabajo con nota que vimos, ¿ya? Miren, ¿cómo hacemos este ejercicio? Dice, en cada una de las siguientes funciones, determine la intersección de la parábola con el eje Y, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver dónde la curva corta al eje Y. Entonces, voy a hacer lo siguiente, como para que ustedes me entiendan lo que hay que hacer. Voy a dibujar esta curva en el plano cartesiano, ¿sí? Y luego vamos a ver qué le pasa a esta curva, ¿ya? Vamos a ver cómo encuentro esta intersección que me están pidiendo aquí. Me están pidiendo la intersección de la parábola con el eje Y. Eso me están pidiendo en este ejercicio. Entonces, voy a dibujar esta curva primero que nada. Y a ver si aquí, y justo aquí la tengo, miren. Voy a compartirles la pantalla aquí. Aquí tengo la curva, no sé si la pueden ver. Y recordemos que tenemos el que llamamos al eje Y, a este que es vertical, ¿cierto? Este es el eje Y, y el eje X el horizontal, ¿sí? Voy a borrar esto para que me entiendan un poquitito. Y esta curva de aquí se llama x² menos 4x más 3, la misma
que teníamos acá en la guía. La dibujé para que ustedes la puedan ver. Si yo tengo esta expresión y necesito dibujar la curva y no sé nada de función cuadrática, lo que yo tendría que hacer es hacer una tablita, ¿sí? Hacer una tabla, la voy a hacer aquí afuera, y colocar valores para X, algunos valores para X, por ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2, los que yo quiera, y buscar cuáles son los valores de salida de esos números. Acuérdense que la variable X es la entrada de la función y la variable Y es la salida. Entonces, para saber, por ejemplo, cuál es el valor de salida del -2, yo debería evaluarlo en esta función. ¿Cómo lo haría? No estamos haciendo todavía esto, estoy explicando esto nomás aquí. Espérenme un poquitito que ya lo voy a hacer el ejercicio, pero esto es para que me entiendan. Tengo mi función, así es mi función, ¿cierto? Entonces necesito saber el valor de salida del -2, entonces lo que hago es reemplazar el -2 en la X aquí. Coloco -2, la X la cambio por -2, entonces coloco aquí -2 elevado al cuadrado, menos 4 por X que vale -2, borro la X, aquí coloco -2, y yo estoy buscando este valor, ¿sí? Entonces me queda -2 al cuadrado me da 4 positivo, multiplico acá 4 por 2, 8, menos por menos más, y más el 3, ¿cierto? Entonces, la función evaluada en -2 me da 12 más 3, 15. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el valor de salida es 15 positivo, ¿sí? El valor de entrada es -2 y el valor de salida es 15. Y luego que tengo eso, lo dibujo en el plano cartesiano y vamos a ver si dibujamos eso en el plano cartesiano. Voy a dibujarlo. Dijimos que era -2,15, ¿cierto? -2,15. Y me dio, sí, aquí tengo el -2 de la X, debería darme por acá. Ahí está. Si se fijan, ahí está. ¿Sí? Ese puntito lo encontré haciendo la tabulación que se llama. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué es lo que hago? Voy de nuevo a mi guía acá, ¿ya? Sigo evaluando en otros puntos, en el -1, en el 0, en el 1, en el 2. Si ustedes se fijan, esto me va a llevar a harto trabajo, ¿sí? Pero debería hacerlo con cada uno de ellos y empezar a juntar todos los puntitos y luego unirlos con una línea y voy a obtener la gráfica, ¿cierto? Así dijimos que se hacía en la guía número 1, número 2. Estoy haciendo como un repaso, como flash. Pero hay otra manera de encontrar la curva mucho más rápido, ¿sí? ¿Cuál es la forma? Encontrando primero, viendo los elementos de la función cuadrática que tengo. Si, por ejemplo, la curva es cóncava o convexa, eso me va a dar una idea de cómo es la curva. Ahí ya tendría un parámetro para analizar. Luego, ver la intersección, esto que estamos haciendo aquí, esto que me están pidiendo, de la parábola con el eje Y y con el eje X. Entonces yo puedo descubrir cuáles son los valores donde la curva está cortando los ejes, y eso me daría una idea de cómo es la curva, ¿sí? Y además, lo que vamos a hacer en la guía que viene
en la número 5, encontrar el eje de simetría y el vértice me va a ayudar a poder encontrar la curva casi completamente, ¿sí? Sin necesidad de hacer todo este trabajo. Ahora, ¿cómo encuentro la intersección de la parábola con el eje Y? Mire, voy a ir a mi curva de nuevo ya, a la gráfica que tengo, ¿sí? Aquí tengo mi gráfica. Cualquier cosa me dicen si no ven, ¿ya? Aquí tendría mi gráfica. ¿Y cuál es la intersección con el eje Y? Eso quiero mostrarles. ¿Qué significa intersección? Significa donde la curva corta al eje. ¿Y cuál eje me interesa aquí? Bueno, me interesa este. Me interesa el eje Y. Entonces, voy a devolverme para allá. El eje Y, que es este, ¿cierto? Me interesa ver dónde la curva está cortando al eje Y. Este es el eje Y. Entonces, si miro la curva y la sigo, me doy cuenta que aquí hay un corte. ¿Cómo se llama este punto? Este punto tiene, todos los puntos del plano cartesiano tienen una coordenada de entrada y una de salida. Ese punto se llama 0,3. Miren, ahí lo dibujé, 0,3. Si lo pueden ver aquí, ahí cuando yo pongo la manito, dice punto 0,3. ¿Por qué? Porque el punto, todos los puntos tienen que tener primero la X como el valor de entrada y el valor de salida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama 0,3? Porque su valor en el X es el 0. Y en el Y no se está moviendo del eje Y. Entonces sería 3. ¿Sí? Entonces este punto es 0,3. Yo aquí lo estoy haciendo en la figura, pero yo quiero encontrarlo en teniendo la expresión matemática, no teniendo la curva, teniendo la expresión. Entonces, me voy a devolver para allá, a la curva que tenemos, al trabajo que tenemos. Entonces aquí, yo estaba evaluando en el punto -2 y me dio 15. Voy a borrar esto de aquí. Ahora yo necesito evaluar en el punto 0. ¿Por qué en el punto 0? Quiero que mi X sea 0, es decir, quiero evaluar en este punto, porque en ese punto el valor que me resulte de salida aquí va a ser el valor en el eje Y, ¿sí? Acuérdense, va a ser el valor cuando tengo los dos ejes, va a ser un valor por aquí. Este es el eje Y. Y este es el eje X. Entonces yo voy a encontrar algún valor que esté justo aquí en el eje. Eso necesito. Para eso tengo que evaluar en X igual 0. Entonces voy a hacer eso. Voy a tomar mi función y voy a hacer lo mismo que hice con el -2, pero ahora voy a evaluar en el punto 0. Entonces borro la X ahora y lo voy a cambiar por 0. Borro la X, la cambio por 0. Y acá también por 0. Y voy a resolver. Entonces tenemos f de 0 me da 0 al cuadrado es 0, 4 por 0, 0, signo menos, aunque no tiene mucha importancia el signo ahí, y más 3. 0 menos 0 me queda 0, entonces f de 0 me da 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la función cuando toma el 0 sale como, la salida de esa función va a ser 3, ¿sí? Entonces, cuando tomamos al 0, valor de salida 3. Lo mismo que hacíamos antes cuando decíamos así, que teníamos la función, ¿sí? En este caso esta función se llama así, x al cuadrado menos 4x más 3, así se llama, que tiene un valor de entrada y un valor de salida, ¿sí? Y la función estaba haciendo todo esto de aquí, entonces lo que yo estoy haciendo
es entrando al 0 a esta función. Y me di cuenta qué valor salió de acá, el 3. Entonces, esto de aquí también se escribe así. Si yo lo quiero llevar al plano cartesiano, esto se va a tener que escribir 0,3. 0,3. ¿Sí? A ver, acá hay alguna pregunta. Ah, ya, Naya, no he tomado la lista todavía. ¿Ya? Entonces tenemos el 0,3. Este sería la intersección con el eje Y. Este punto. ¿Sí? Me voy a devolver para allá para ver cuál sería. ¿Sí? Y ya lo vimos delante, pues si yo lo dibujé. Ahí estaría. Este puntito es el 0,3. ¿Lo ven? Y ese era el que yo andaba buscando. ¿Cómo entonces lo descubrí sin tener la gráfica? Lo descubrí haciendo x igual 0. Ahí descubrí que el punto de intersección de la curva era 0,3. Un poquitito que se me está descargando bien. Y con el zoom se descarga súper rápido me descarga súper rápido el fondo. Creo que se me... No quiero que se me vaya a apagar porque si no voy a perder la información. Y entonces, ahora, si yo les mostrara esta figura y les pido que me digan cuál es la intersección ahora con el eje X. A ver, en el chat, ¿alguien puede decirme? Si yo les muestro esta figura pero sin nada más, ¿cuál sería la intersección con el eje X? Eje X. La intersección es entre el 2 y, o sea, entre el 1 y el 3, entre el 2, entre medio, ahí sería, ¿o no, señorita? No, es este puntito, este de aquí. Ese es la Ajá. intersección entre la curva y el eje X. ¿Cómo se escribe ese punto? Francisco, tú pusiste 3,3. ¿Por qué dices 3,3? Yo digo 0,3, ¿o no? 0,3 es este. Este de aquí se llama 0,3, el del eje Y. ¿Sí? Pero ¿cómo se llamaría este de aquí, del eje X? A ver, miren. ¿Cómo se llamaría este punto de aquí? A donde tengo esta cruz. Yo me puse aquí. ¿Sí? A ver, alguien en el chat. Sí, Nicolás, perfecto, así se llama, 3,0. 3,0. Ya, bien, Paula, tú me estás diciendo acá, ¿cierto? Ah, no, ya sé lo que me pusiste, 1,3. No, no sería, porque este de aquí sería 3,1. 3,1, ¿sí? Porque tendría que ser la X primero, 3, la Y segundo, sería 1, ¿sí? Entonces, si necesito esto de aquí, mira, ya dije, este es 3,1, este sería 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ¿sí? Entonces, este que está aquí debería ser 3,0, ¿sí? El Nicolás lo dijo bien. Ahora, ¿cuál sería el otro? Porque hay dos cortes con el eje X. Esto lo voy a preguntar en la prueba. Señorita, disculpe, eso es lo que a mí me confundo, porque aquí hay dos cortes. Entra por el 1
sale por el 3. Eso es lo que me confunde. Yo creo que a mis compañeros igual. Eso es lo que me confunde a mí. Ya, pero ¿qué cosa, Sandra, de eso? Cuando la curva entra por el 1, ¿cierto? Y sale por el 3. ¿Tiene dos intersecciones la curva? ¿O no? Aquí, ¿O muy- mira, es que ¿qué es lo que significa intersección? Es que la curva corta al eje X y la corta aquí y aquí. ¿Lo ve? Aquí y ahí. Claro, pero por eso le digo, son dos resultados ahí, es Son dos 3,0 claro, distintos, sí, son por dos eso le digo, puntos. son dos distintos, a eso me Sí, refiero, eso me confunde. ya, pero son dos puntos distintos, nada más. Ah, ya, ¿Sí? Y cada punto se debe escribir como un par ordenado. ¿Sí? Todos los puntos que yo encuentre, todos estos puntitos, siempre van a tener un par ordenado de números. La ubicación de ese punto va a ser siempre un X, Y. Entonces, este 3, ¿cuál va a ser su escritura? 3,0. Y este 1 va a ser 1,0. ¿Sí? Alguien puso acá en el chat. 1,0, Luis, exactamente. ¿Sí? 1,0 y 3,0. Esos son los puntos de intersección. ¿Sí? Y si se fijan ahí, el I vale 0, porque estos no se movieron del eje X. Si se hubiesen movido, van a ser 3, otro número. Por eso decía que este punto de acá, por ejemplo, miren, voy a dibujar varios puntos. Voy a dibujar el 3,1. Miren, me dio el punto D. ¿Sí? 3,2 me dio el punto E. 3,5 me dio el punto F. 3,5, ¿cierto? Pero yo necesito este, que está aquí. Por lo tanto, ese que está ahí tiene que ser 3,0. ¿Sí? Me dio ese punto. El punto este G, que está ahí. ¿Se fijan por qué tiene que ser 3,0? Porque si le pongo cualquier otro valor, me va a dar un valor no en el eje X, sino que en otro lugar. ¿Sí se entiende o no? A ver, por acá. Ya, ya, Paula, gracias. A ver. Ya, gracias, Francisco. Entonces, las intersecciones con el eje X van a ser siempre el puntito donde está pasando. Por ejemplo, aquí, este va a ser 1,0. Lo voy a dibujar. 1,0. 1,0. El H y el G serían las intersecciones con el eje X. Y el H y el G es 3,0 y 1,0. ¿Sí? Ese con el eje X y con el eje Y sería este punto de acá. Ese que está ahí, que se llama 0,3. ¿Sí? Sería el punto C. Voy a borrar los demás. Voy a dejar solo los que me interesan. No, ese no. Ahí. ¿Sí? Ahí. Esos son los puntos que necesitamos. Los que están en la intersección con el eje X y los que están en la intersección con el eje Y. Ya, me voy a devolver a mi trabajo. Entonces, para yo descubrirlo, tengo que hacer X igual 0. Miren, voy a hacer el número 2, el que está acá. Voy a hacer este de aquí. Vamos a correr esto para acá. Ahí nomás ya. Y vamos a hacer esto. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar la X por 0. ¿Sí? Porque ya vimos que para que me dé la intersección en el eje Y, yo tengo que hacer X igual 0. ¿Sí? Y eso me va a dar el valor de salida de la Y, que me va a quedar justo en el eje Y. Entonces, copio mi función y reemplazamos por X igual 0. ¿Sí? Entonces, borro la X y la cambio por 0,
borro la X acá, y la cambio por 0, y borro la X acá, y también la cambio por 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar h de 0 igual 0 al cuadrado es 0 por 2 menos 8 por 0, 0. Entonces aquí me queda 2 por 0, 0, menos 0, 0. Entonces, ¿qué me dio? Que la intersección de la curva con el eje Y es 0,0. Entrada 0, salida 0. Mire, dibujémosla para que lo vean. ¿Sí? Se llama 2x al cuadrado menos 8x. Entonces voy a irme a la figura. Voy a borrar esta y voy a dibujar la otra. Y le vamos a poner el nombre h de x igual 2x al cuadrado. Mira. Más, ¿cuánto? 2x al cuadrado menos 8x, menos 8x. Oh, me equivoqué. ¿Cómo la puse? Aquí me equivoqué, parece. Ahí. Pero no sé qué pasó. Ah, ya, borrémosla nomás. Hagámosla de nuevo. Escribámosla de nuevo. A ver cómo era. Que no me acuerdo bien cómo es. Era 2x al cuadrado menos 8x. 2x al cuadrado menos 8x. Eh, 2x al cuadrado menos 8x. Ahí sí. Ya. Y esa sería. Esa es la curva que yo encontré recién. Recién que dibujaba. Y dijimos que la intersección me dio 0,0, es decir, me dio el punto S. Esa I que está ahí. Y concuerda perfectamente, porque esa I que está ahí está en el eje Y y está en la curva. ¿Lo ven? Entonces, concuerda perfectamente con lo que me dio. ¿Sí? Me devuelvo para allá. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos, aquí? Los otros ejercicios se hacen tal cual como hice este de aquí. Ya, miren. Voy a cerrar aquí porque lo demás se hace igual. En todos estos ejercicios tienen que colocar x igual 0. Y ahí encuentran la intersección con el eje Y. En todos, ¿ya? En todos, lo mismo. Lo mismo que yo hice aquí en el 1 y en el 2. Voy a abrir la otra guía ahora porque necesito que veamos algunas cositas de acá que necesito que las veamos antes de que tengamos la prueba. Parece que se me perdió. Ay, aquí está la grabación de la otra clase. Aquí. Ya. Ay, ¿qué hice? Esperé un poquitito que quise abrir esto y no sé qué se abrió. Ya. Estamos en la guía número 5 ahora. A ver, ¿se ve? No sé si la estoy compartiendo, que de repente me equivoco y pienso que la estoy compartiendo y no la estoy compartiendo. Entonces, no quiero perder ni un segundo en eso. Ya, ahí sí. Aquí estamos en la guía número 5, que es la última. ¿Sí? Y vamos a hacer un pequeño repaso del eje de simetría y el vértice, ¿ya? Entonces, voy a borrar aquí un poco. Aquí
no quería que vieran esto porque quiero que ustedes lo descubran. Primero, el eje de simetría aquí es una recta. Es una recta, por favor, entiendan que es una recta, ¿ya? No es un punto, no es una figura tampoco, es una recta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta recta? Divide a la figura en dos partes iguales. Tal como puse aquí, esta rojita de aquí sería el eje de simetría, ¿sí? Si yo lo pongo acá, no estaría correcto en ninguno del lados, sino que tiene que estar justo en la mitad, ¿sí? Y lo que hace es como un espejo que divide a la figura en dos partes iguales, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero mostrarles es cómo se escribe esa recta, porque todas las figuras, todas las cosas tienen una forma de escribirse, ¿sí? Por ejemplo, esta función, así, se escribe de esta manera, ¿sí? Los puntos se escriben X, Y. Pero ahora, ¿cómo se escribe esta recta de aquí? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces voy a ir a la gráfica y ahí les voy a mostrar. Entonces, aquí tengo esta gráfica y miren, yo voy a dibujar una recta. Voy a dibujar una recta cualquiera, ¿sí? Voy a dibujar la recta, voy a llamarla así. Ay, me equivoqué. No le puse igual. No le puse el signo igual. Ya, ahí sí. Ahí apareció. ¿Se fijan? Ahí dibujé una recta. ¿Sí? La azul. Voy a borrar por mientras la figura para que no se confunda. Ahí. Ahí tengo una recta que se llama f de x igual x. Se llama esta función lineal y más encima también se llama función identidad. ¿Ya? Bueno, así se llama esta recta que está aquí. Todas tienen algún nombre. Esta se llama así. Pero lo que yo quiero, porque si ustedes se fijaron en el dibujo delante, la recta roja que había en la figura era una recta que era paralela al eje Y, a este eje, ¿no es cierto? Era así, era paralela al eje Y. Entonces yo quiero dibujar una recta que sea paralela al eje Y. ¿Sí? No sé si me entienden un poco. Voy a bajar esta, porque recordemos que aquí tenemos el eje Y y el eje X, ¿cierto? Ya. Miren, voy a dibujar otra recta y ustedes me van a decir si es paralela o no al eje Y, ¿ya? Aquí la voy a dibujar. Voy a dibujar una recta así. Miren, dibujé esta recta de aquí. Se llama Y igual 4. Esta que dibujé aquí. Se llama recta P y la recta P dice Y igual 4. Pero, ¿esta es paralela al eje Y? Pregunta. No, ¿cierto? Supongo No, que profe. ya, qué bueno. Que no sabía si ese no era de ahora o era de delante. No es paralela al eje X, esa. ¿Sí? Y se llamaba Y igual 4. Entonces, cuando le coloco como nombre Y igual un número, me aparecen paralelas al eje X. Mire, voy a colocar otra. Voy a colocar Y igual menos 2. ¿Y dónde apareció? Acá, justo en el menos 2. ¿Sí? La otra apareció en el Y igual 4. Entonces, esa sería, borro esta de aquí, voy a borrar lo demás,
Y quedó solamente esta, que es paralela al eje X, se llama y igual menos 2. Entonces, si yo quiero dibujar una que sea paralela al eje Y, no tiene que llamarse Y igual, sino al revés. Se tiene que llamar X igual. Mire, voy a dibujar X igual 7. Mire cómo quedó. X igual 7. ¿Sí? Y esta recta sí sería paralela al eje Y. Entonces, todas las rectas que sean paralelas al eje Y tienen que llamarse X igual a algún número, ¿sí? Y siempre las curvas, la función cuadrática siempre va a tener esa forma así o al revés, pero siempre va a estar en torno al eje Y, ¿no es cierto? Entonces, miren, la curva que teníamos recién era 2x al cuadrado menos 8x, esta, ¿sí? Esta era la curva que teníamos hace poquito. Voy a borrar esa. Y yo quiero ahora una recta que pase justo por el medio de esta curva. ¿Cómo la tendría que llamar para que pase justo por aquí? Según eso. A ver, espera un ratito. A ver si es que a alguien se le ocurre. Yo quiero una recta que justo pase por el medio de la curva. ¿Cómo debería llamarla? Si esta de aquí se llama X igual 7, ¿cómo debería llamarse esta que debería pasar justo por el medio de la curva? ¿Alguien sabe? Profe, buenas tardes. ¿Sería el eje o no? Sí, pero ¿cómo se llamaría, Ana? Hoy no sé, profe. Una No recta sé. en el 2, ¿sería pasando en el 2 la recta, señorita, o no? Sí, Sandra, muy bien. ¿Sí? Sí, mira, esta que está aquí se llama X igual 7, entonces, ¿cómo le pongo de nombre a esta otra que pase por ahí? Bien, Luis, X igual 2, muy bien. Miren, voy a escribir X igual 2 aquí. Ay, aquí tengo una escrita, ahí. ¿Sí? X igual 2, mire, si pongo la manito ahí, aparece, la recta se llama 3, y si la miro acá, es la X igual 2. ¿Sí? Entonces, sí, Paula, sí te vi. Sí, sí te vi que dijiste X igual 2. Ya. Lo que pasa es que estoy como un poquito apurada, por eso que no menciono todo, pero sí te vi delante. Mira, X igual 2, ¿cierto? Entonces sería esta recta que está aquí pasa justo por el 2. Entonces, me voy a devolver para allá. Ah, otra cosa. Dijimos X igual 2. ¿Cuál sería el vértice? Aquí si yo miro esta figura, ¿cuál sería el vértice de esta figura? Recuerden que el vértice es el punto más bajo de la curva o el punto más alto. Según eso, según esta curva, ¿cuál sería el vértice? Quedaría como en el -8. Ya, pero ¿cómo lo escribo? Está bien lo que dijiste, súper bien. Pero acuérdate que todos tienen una forma de escribirse, de mencionarse, ¿cierto? Y dijimos que los puntos siempre tienen una coordenada X y una Y. Entonces, según eso, esta coordenada de aquí, ¿cómo sería? Eso de ahí. ¿Sí? Hoy no me acuerdo, profe. Ya. No me acuerdo, que igual Siempre, ahora está estudiante y todo, ando media tonta todavía. ya, Ana. Estoy llegando de la 2 posta. menos 8, señorita. 2 menos 8, muy bien. 2 menos 8. Sí, yo también ando media tonta, ¿no? Así que te entiendo. 2, menos Vengo 8. llegando recién de la posta, profe. Sí, porque Estaba enferma todos estos días. pucha, Menos mal que no tenía COVID. qué bueno. Pero tú, Ana, estás, ¿dónde estás? Me vine a Santiago. Me vine a Ah, Santiago. Sí, me llegué y me enfermé al tiro. apenas llegaste.
Sí, he estado todos estos días enferma. Pero resfriada, ¿es resfrío? No, son dolores fuertes al estómago, dolores musculares, con fiebre, con frío, con dolor de cabeza, así que por eso me hicieron el test por si tenía COVID, pero no, parece que estoy con el colon muy inflamado y eso es lo que me causa los dolores. Pucha. Pucha, qué lata. No, pues sí, hay cosas que pasan nomás, pues. Hay que seguir Amiga, el agua avanzando. siempre hace mal acá en Santiago. Mi hermana cuando viene de Laja le hace muy mal el agua acá en Santiago. Nosotros compramos de bidón. Y igual te afectó el estómago. Sí, yo soy un poco delicada del estómago, no puedo ni comer ni pan, nada. Ánimo, cuídese mucho. Y ya me pincharon, así que con eso se me va a pasar un poco, que estoy muy decaída, no he comido nada ya. Pero Ana, vaya a comer, vaya. Sí, el profe me estaba comiendo una jarleíta ahora mientras que me este Desconéctese apenas nomás y después vemos. Después porque vemos después si no hace la entiendo prueba nada. otro día. Es que el viernes teníamos prueba y prefiero entender un poquito más, no quiero que me vaya mal. Ya, pero por eso le estoy diciendo, vaya y después le tomo la prueba. Después, no el viernes, otro día. Desconéctese nomás, vaya a tomar agüita y a descansar. Ya, gracias, profe. Ya vemos la prueba otro día nomás. Ya, gracias, profe, muy amable. Ya. Mire acá. Aquí los chiquillos aquí contestaron súper bien, súper, 2,-8. ¿Sí? El Jerome, el Johnny, a ver, no quiero dejar a la Paula por afuera, a la Paula también, y el Luis Silva, Nicolás, Jessica, todos contestaron correctamente. Sí, es el 2,-8 ya. Estamos claritos con eso, entonces, súper bueno. Entonces, según eso, tenemos que aquí el eje de simetría de esta figura sería, aquí sería 0, x igual 0, y el vértice sería aquí 0,0. ¿Sí? ¿Ya? Porque dijimos que siempre va a ser x igual por donde esté pasando la recta, y está pasando por el 0. Ahora, vamos a ver, y en la otra estaba todo correcto como me dijeron. Miren en esta de aquí. Voy a borrar para que no se me confunda. Aquí, ¿cuál sería el eje de simetría? Tiene que ser un x igual, ¿por dónde pasa la recta en el eje x? Por el 0 nuevamente, ¿cierto? ¿Y cuál sería el vértice aquí? A ver. Recuerden que siempre es un punto, un par ordenado, ¿no es cierto? Entonces, ¿El 7 sería, señorita? Disculpe. sí, súper bien. 0,7. Bien, Sandra, pero se escribe así, 0,7. Porque sería entrando por el X y el Y del 7, ¿sí? Entonces el vértice sería 0,7. Una cosa que quiero que puedan entender aquí. El eje de simetría es 0, ¿cierto? Y el vértice empieza con 0. La coordenada de la X del vértice va a ser 0. ¿Por qué? Porque ellos dos se intersectan justo en ese punto. Por allí pasa el punto y por allí pasa la recta, el eje de simetría. Y por allí pasa también la curva. Entonces, el eje de simetría y el vértice tienen en común este valor 0, ¿sí? En este caso 0. Pero si ustedes se fijan anteriormente pasó lo mismo, ¿sí? Aquí era 0 y el vértice empezaba con 0. ¿Por qué? Porque están intersectados ambos. La recta y el vértice están en una intersección. Se topan justo en ese punto. Ahí tienen un punto de contacto, ¿no es cierto? Entonces, miren, veamos este otro ejemplo.
Yo lo borro ahí. Entonces, ¿cuál sería el eje de simetría aquí? Aquí en este. 0 menos 7. No, ese sería el vértice, ¿sí? Ya. El vértice es un punto, entonces tiene coordenadas. Pero el eje de simetría es x igual a algún número, ¿sí? ¿Cuál sería el eje de simetría aquí en esta figura? En esta de aquí. Menos 1. Exacto, Nicolás. Menos 1. Menos 1, ¿por qué? Porque esta recta roja está pasando justo por el menos 1. ¿Sí? Súper bien, Jerome. Y el vértice tendría que empezar con el menos 1 y la coordenada de aquí la tenemos que mirar acá en el gráfico. Sería el, ¿cuál sería aquí? Menos 1, ¿cuánto sería el vértice? ¿O no se perdieron, chiquillos? Delante díganme aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el vértice menos 1, menos 7? Bien, Paula, ese sería. Menos 1, menos 7. ¿Por qué? Porque tengo que ocupar el mismo menos 1 del eje de simetría, pero es ese puntito, ¿no es cierto? Este de aquí, que la coordenada me da en el menos 7. No es este de acá, que este es la intersección con el eje Y, por si acaso, ¿sí? Entonces no es menos 1, menos 8. Bien, Jerome, súper bien. ¿Sí se entiende? Entonces, no sé si se fijan en este detalle. El eje de simetría es x igual menos 1, el vértice es menos 1, el valor que me dé en el Y, el valor de salida del menos 1. ¿Ya? Acá. ¿Cuál sería aquí el eje de simetría? Uno. Muy bien, Paula. Muy bien, Nicolás. Menos 1, menos 4. Ya. ¿El vértice me dices? Ya, ¿Sí? el vértice tendría que empezar con el mismo número del eje de simetría, el 1. ¿Sí? 1, menos 4 dijiste, ¿cierto? Sí, pero aquí... Sí, señorita, sí, así sí, lo dije. ya. Sí, estaría correcto, ahí sería. 1, menos 4. Miren, el otro, aquí habían otros ejercicios más en la guía, pero ustedes lo hacen, ¿ya? ¿Ya? Porque quiero mostrarles acá. Espérenme un poquitito. Quiero hacer este ejercicio de aquí. Rayé un montón de cosas aquí. Espérenme. Voy a borrar esto y les voy a explicar. Es que quiero explicarles aquí antes de irme, porque aquí, en este ejercicio, y que yo lo voy a preguntar así en la prueba, yo les pregunto aquí, ¿cuál es el eje de simetría? Pero no les muestro la figura, les doy solamente la expresión matemática, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo se resuelve? A través de esta fórmula, x igual menos b partido por 2 por a. Eso está anotado aquí, miren. Aquí. Ahí está anotado, ¿sí? Ahora, esa es la fórmula para encontrar el eje de simetría, pero sin tener la figura.
Miren, voy a dibujar esta curva para ver que nos concuerde con el eje de simetría. Entonces la voy a dibujar. Y voy a borrar. Ah, y aquí la tengo dibujada. Ahí. Ahí, perdón. Ahí. Ahí la dibujé. ¿Sí? La misma que vamos a hacer ahora. La dibujé y según el dibujo, el eje de simetría debería pasar por el 2. ¿Sí? Debería ser, a ver, 2, exactamente. Entonces, les voy a demostrar que con esa fórmula vamos a llegar al valor 2, ¿ya? Vamos a hacerlo acá. Entonces, ocupando esta fórmula, vamos a demostrar que vamos a llegar al valor x igual 2. ¿Cómo lo hago? Tengo mi función, que es esta, y b y a son los coeficientes de los términos cuadráticos lineales, ¿sí? ¿Cuál es a? Recordemos el valor que está delante de la x al cuadrado. B es este valor que está delante de la x. Y el c es este. Pero el c no me importa mucho porque aquí me están diciendo que es a y b. Entonces, a aquí vale 1. B vale menos 4. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar estos valores aquí. Entonces reemplazo. Borro la B y la cambio por menos 4. Fíjense por favor cómo lo hice, ¿ya? No borré este menos que está delante porque es parte de la fórmula. ¿Sí? Solo cambié la B. Todo esto es B. Y ahora borro la A y la cambio por 1. Entonces tengo. Arriba me queda menos por menos, más 4. Abajo me queda 2 por 1, 2. 4 dividido 2 me da 2. ¿Se acuerdan que dijimos que el valor del eje de simetría era 2? Bueno, ahí lo tengo, ¿sí? 2. ¿Ya? Súper bien. Entonces ahí tengo el valor del eje de simetría a través de la fórmula. Yo no tengo la curva, solamente tengo esta expresión. Ahora, ¿por qué necesito encontrar el eje de simetría? Porque en la prueba, en la PSU, a mí me van a colocar figuras así, por ejemplo así, otra así, otra en el lado negativo y otra por acá, ¿sí? Distinto tipo de curva en distintas posiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra así, son siempre 5 alternativas.